Comenzamos la clase de hoy día, lunes 26 de agosto. Ya es nuestra tercera clase de este semestre. Y la clase, como título devocional, es Creciendo juntos, que es ilustrado por estos dos arbolitos en base a la ilustración, la analogía que he venido utilizando desde que comencé a predicar hace algunos domingos, precisamente sobre el discipulado. Hay un arbolito más grande, un arbolito más chiquitito, tal vez podríamos imaginar un bosque, ya un bosque donde tenemos árboles que generalmente están al frente, protegiendo del viento a los arbolitos más nuevos que están más adentro del bosque y todos comunicando de alguna manera vida, comunicando la savia, los nutrientes como un bosque creciendo juntos. Esa es la analogía, la ilustración que he querido utilizar para nuestra clase y nuestra temática sobre el discipulado en la iglesia. El discipulado en la iglesia, ese es el tema técnico, ¿ya? Teológico o doctrinal. El discipulado, pero que tiene la idea de comunicar este concepto creciendo juntos. Esta es una clase que es parte de nuestros cursos de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí. Estamos desde el 2019 teniendo clases, ahí primer y segundo semestre. El año pasado ya comencé, estuve todo el año 2023 en 2 semestres compartiendo esta teología sobre el discipulado bíblico, ¿ya? Esta teología sobre el discipulado bíblico. Y quiero recordarles que la idea es poder vernos como una familia, en este caso la Iglesia Bautista de Conchalí, o tal vez hermanos que puedan pertenecer a otra iglesia. Bueno, que ustedes se vean a sí mismos como partes de una iglesia local, de una comunidad local de creyentes, que nos podamos ver como una familia, ¿ya? Como una gran familia que estamos unidos por la fe y como enseñé hace un par de domingos, alimentados, comunicados también por medio de el amor que ha sido derramado en nosotros por el mismo Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí tenemos estos conceptos de familia. Quizá usted podrá identificarse con alguno de esos momentos. Lo que queremos, lo que pretendemos con estas clases es poder tener un entendimiento o un conocimiento bíblico del discipulado. Es decir, poder estudiar la palabra, la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que sea la palabra, la Biblia, la que nos comunique qué es el discipulado desde la perspectiva bíblica o la perspectiva de Dios. ¿Ya? Este es el texto que he venido compartiendo estas últimas semanas y aunque ya lo hemos analizado, lo hemos trazado, que es lo que hice el lunes pasado, ya eso ya está, esa primera parte de la clase ya la subí al canal y así que ahí pueden verlo de nuevo si necesitan recordar las verdades de este texto bíblico. La gran misión, en vez de decir la comisión, pero la gran misión de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, es discipular a las naciones, es discipular a la mayor cantidad de personas que podamos. ¿Y cómo discipulamos? Precisamente comunicando el Evangelio, yendo, bautizándolos y enseñándoles. La misión principal de cada creyente y de los creyentes en el conjunto de la iglesia local es la de discipular, es decir, hacer discípulos. Y por supuesto, este concepto no se, este mandato, esta misión no se hace de manera individual, solitaria o aislada. Lo hacemos creciendo en la comunidad de nuestra iglesia local. ¿Ya? Los discípulos tienen su existencia en la familia de la fe, en la iglesia local. Por eso, como les mostré esta visual el lunes pasado, es desde la iglesia local que nosotros evangelizamos, es desde la iglesia local que nosotros somos comisionados a hacer misiones, a bendecir al mundo, a amar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Ya el corazón del plan de Dios aquí en la tierra, en esta nueva dispensación o en la dispensación de la gracia o de la iglesia, es la iglesia local, es el centro desde la cual salimos nosotros
la iglesia es la que tiene la autoridad encomendada por el mismo Señor Jesucristo para evangelizar, para discipular, para instruir, etcétera. ¿Ya? Nunca olvidemos entonces ese principio. Recordemos algunas verdades, ya ser un discípulo o qué significa ser un discípulo, es ser básicamente un estudiante, alguien que aprende e imita a su maestro. Y en el contexto de la Biblia, como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados, convocados a aprender continuamente de Jesucristo, del Maestro, y seguir a Jesús en cada área de la vida. ¿Por qué hablamos del discipulado? Porque hay una necesidad del discipulado. Y esa necesidad surge porque nosotros aún no hemos llegado a la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Aún no hemos llegado a la imagen de Cristo. Aún no somos perfectos, como utiliza esta palabra el apóstol Pablo, no hemos llegado a ser maduros completamente. Necesitamos crecer como discípulos de Cristo porque aún estamos en ese proceso, en ese camino de llegar a ser semejantes a Cristo. Así que hay una gran necesidad del discipulado por causa de aún nuestra inmadurez. ¿Qué es lo que es el discipulado propiamente tal? El discipulado significa crecer como seguidores de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Ya? Es esta vida en comunidad. Yo crezco como seguidor de Jesús en el conjunto, en el contexto de la iglesia local y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Es decir, ayudamos a otros a crecer, a seguir al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y aquí está nuestra imagen lema. Si, si pudiéramos decir que hay una imagen, ya no una frase, sino una imagen como lema, es esta que ya todos conocemos desde el año pasado, ¿cierto? Hombres y mujeres convertidos, ayudando a otros, llevando a otros de la mano a seguir la senda del Evangelio y nosotros tomándonos de las manos de otros para seguir sus pisadas en el Evangelio. ¿Ya? A la luz de la cruz de Cristo, a la luz del Evangelio y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Los principios del discipulado, lo que comenzamos a ver el domingo pasado y el lunes pasado, que lo desarrollamos con más detalle, con más profundidad, que también lo resumí en la escuela dominical de ayer. Lo vuelvo a repetir porque ayer todavía no estaba muy claro o la memoria no estaba muy fresca. En Tesalonicenses, en esta epístola, que son 5 capítulos, hay ciertos principios para el discipulado. Y en el capítulo 1, Pablo describe la identidad del seguidor de Cristo, describe la identidad del cristiano, del discípulo de Cristo. Y si puedo dividir la identidad o estas características del discípulo, según el apóstol Pablo, encontramos el ser y el hacer del discípulo, ¿ya? El ser y el hacer del discípulo. Y arriba del ser hay una flechita que apunta hacia abajo, es decir, que desciende hacia abajo, y en el hacer hay una flecha que asciende, ¿ya? Hacia arriba, valga la redundancia. Quiero volver a preguntar como lo hice ayer. ¿Qué significa la flechita hacia abajo y la flechita hacia arriba en cada uno de los dos aspectos de la identidad del discípulo? Lo dejo ahí un poquito en pantalla y por supuesto avanzo ahí a esto que es más gráfico, el ser y el hacer del discípulo. Voy a ver si pueden responder mejor que el día de ayer, ¿ya? Muy bien, ¿qué significa el ser y el hacer? ¿A qué hago referencia cuando pongo la flechita hacia arriba, hacia abajo, etcétera? ¿Quién quiere responder y participar? ¿Puedo? Adelante, papá. El ser es lo que recibe del Señor uno y el hacer es cómo responderle a ese maravilloso amor de salvación. Muy bien. Se nota ahí que nuestro hermano Hugo, aunque no estuvo ayer ahí en la escuela dominical, porque andaba en Panquehue, pero vio las clases y las escuchó, ¿verdad? Así que, perfecto. El ser, la esencia, la naturaleza es lo que hemos recibido de Dios,
lo que Dios ha hecho, y el hacer es cómo respondemos. Perfecto. ¿Alguien más quiere desarrollar también esta idea del ser y del hacer en base a lo que recuerda de la clase o en sus palabras? ¿Quién quiere responder o participar? El ser y el hacer del discípulo. ¿Quién levanta la manito ahí? ¿Quién participa? Pastor John, Hermana Raquel, le escuchamos. que el ser depende de Dios y el hacer es nuestra responsabilidad. Muy bien, gracias hermana Raquel. Es ahí la, es como la respuesta hermano Hugo, pero con otras palabras, ¿verdad? Así que está también perfecta la descripción, hermana Raquel. ¿Quién más quiere desarrollar un poquito más? El ser y el hacer. ¿Quién más quiere desarrollar esta idea? Pedro. Doctor, Parece que tiene, sí. tiene que ver con ser un imitador y, y hacer es como ser un ejemplo. Muy bien, Pedro. Ahí tú estás recordando ya de manera práctica dos características del discípulo, ¿verdad? En este caso, ser imitadores y nosotros siendo ejemplos a otros. Perfecto, muy bien, hermano Pedro. Me recordó ahí algunas características. ¿Quién más? Seguimos entonces. Vamos a ver si podemos ahí seguir desarrollando esta idea. Aunque como les digo, ya lo enseñamos, pero hay que repetir para aprender. Muy bien, entonces tenemos según Tesalonicenses 1, ahora esto no es una lista exhaustiva, ¿ya? Si quisiéramos hacer una lista exhaustiva, tendríamos que desarrollar todo el Nuevo Testamento, pero en un solo capítulo tenemos varias verdades de la identidad del discípulo, ¿ya? Eh, ahí me respondieron por el chat también, dice ser amados, ¿ya? Perfecto, esa es parte de la naturaleza del discípulo, ¿cierto? Ser amados y elegidos, ya, elegidos y estar en Dios y en Jesús. Perfecto, hermana Susi. Hermano Fabián, usted levantó la mano también, lo escuchamos. Sí, solo quería mencionar que tal como lo entiendo yo en mi vida, que así como comprendo a la perfección que la salvación, o sea, el ser, es una obra completa de Cristo y milagrosa, por cierto, ¿cierto? En la que yo no obré y en la que yo no podría haber obrado. El hacer también tiene ¿cómo se llama? Un tanto de milagrosa, porque esas obras también que yo haga tienen que estar sometidas a la palabra, ¿cierto? No ser movido solamente porque me dicen que tengo que hacerlo, sino que debe ser una convicción que el mismo Espíritu traiga para que yo las pueda hacer en obediencia verdadera al Señor, ¿cierto? Porque el Señor mira el corazón. Entonces, solamente quería decir eso, que es algo que siempre me viene a la mente. Perfecto. Gracias, hermano Fabián. Esa es la idea, ¿verdad? Que a veces podemos responder tal como están las definiciones o poder aplicar también, ¿verdad? A nuestra vida. Así que muy bien, eh, hermano Fabián, ya, o sea, el ser básicamente es como lo muestra ahí, ¿verdad? El corazón, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva esencia, ¿ya? Si antes nuestras vidas estaban perdidas, éramos hijos de desobediencia, de las tinieblas, ahora hemos sido totalmente convertidos, transformados, ¿ya? Y eso, por supuesto, no viene de nosotros, no hay poder en nosotros para ser transformados, solamente viene desde el cielo. Y como decía Fabián, bueno, y el hermano Hugo, la hermana Raquel, hay una respuesta de nosotros y una respuesta que debe estar subordinada a la palabra. Y por eso tenemos las manitos, ¿verdad? Que representan en este caso el hacer, lo que hacemos nosotros como discípulos en respuesta. Y ahí me seguían respondiendo por el chat, ya también ser imitadores, divulgadores y
esperadores, ¿ya? Así que solo lo leo porque esto ya lo expliqué. Los discípulos, en cuanto a su identidad, somos amados de Dios. Versículo 4, ahora puse los versículos para que usted lo identifique. Somos elegidos por Dios, los discípulos estamos en Dios y en Jesús, y los discípulos somos la iglesia local, la constituimos. Y respecto a la identidad o al hacer, somos imitadores y somos ejemplos. Aunque estos dos conceptos son nuestra naturaleza, pero también es como respondemos, imitando y siendo ejemplo. Divulgadores de la palabra, nos volvemos, nos regresamos de la vida vieja a una vida nueva, convertidos, servidores y esperadores. Y ahí están los versículos bíblicos donde se encuentra cada una de esta identidad. ¿Ya? Y lo que comencé ayer en la escuela dominical, yo les dije que leyeran Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Eso fue lo que pedí durante la semana, leer Tesalonicenses capítulo 2. Así que lo vamos a leer, ¿les parece? Tesalonicenses capítulo 2. Pueden buscarlo en su Biblia o puede verlo aquí en pantalla, ¿ya? Para los que tienen buena vista van a poder ver bien ahí la letra, ¿ya? Aunque si tienen un celular va a estar difícil. Pueden ver ahí desde la pantalla o también leer desde sus Biblias tradicionales, ya en papel. Bien, ahí tenemos el capítulo 1 y vamos a avanzar al capítulo 2, ¿ya? ¿Cuántos leyeron este capítulo durante la semana? ¿Quién lo leyó por lo menos una vez? A ver, levantando su manito. No vas a acordar, bueno, hay muchos que no veo, pero espero que todos los que están sin pantalla sí lo leyeron, ¿ya? Muy bien, ahí estoy con Tesalonicenses capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2 de Tesalonicenses. Pablo aquí describe o recuerda cómo fue su ministerio, su trabajo, su servicio allá en Tesalónica. Esto históricamente lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Hechos 17, así que varias cosas de las que Pablo menciona aquí, la encontramos en Hechos 17, ¿ya? Ahí lo tengo al frente. Y por supuesto tengo algunas cosas destacadas, algunos versos destacados. Pedro, ¿tú me puedes ayudar a comenzar a leer, por favor? Sí, pastor. Ya, mira, del verso 1 hasta el 8. Del 1 Ok, hasta el 8 lo puedes leer de tu Biblia sin problema, ¿ya? ok. Escuchemos. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Perfecto, gracias hermano Pedro. Yo creo que es un texto muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil de comprender o de entender, espero. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. ¿Alguna hermana ahí que pueda leer? Versículo 9 al 12. ¿Qué hermana me ayuda a leer ahí Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 12? Elizabeth Pinto, te escuchamos, gracias. Ahí sí, voy a sacar el micrófono. Del 9 al 12, Sí, ya. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos compartamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. muy bien. Muchas gracias, hermana Elizabeth, ahí por ayudarnos con la lectura. Si ustedes se fijaron en el texto que leyó Pedro, había un versículo marcado ahí, el 7 que estoy mostrando en pantalla, ¿verdad? Entre azul y rojo. Y en el texto que leyó Elizabeth, el versículo 11 es el que está destacado. Los que estuvieron en la escuela dominical ya saben de qué trata estos dos versículos destacados, ¿cierto? Y para terminar, no, todavía no para terminar, del versículo 13 al 16. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? 13 al 16, ahí que lo estoy marcando en pantalla. Hermano Hugo, parece. Lo escuchamos, hermano Hugo. Tiene que activar el audio. Ahora sí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Muy bien, gracias papá ahí por ayudarnos con la lectura. Y la última parte, tal vez una hermana que me ayuda a leer del 17 hasta el 20. Está ahí en pantalla también que Pablo explica por qué no ha podido verlos Yo, pastor, presencialmente. ¿Quién? yo, la Susi. Ya, Susi, adelante, gracias. Del 17 hasta el 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nosotros, Señor Jesucristo? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien, muchas gracias hermana Susi y a todos los que me ayudaron a leer. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos este segundo capítulo que nuevamente está lleno de vida, ¿cierto? O sea, es un relato tanto histórico como de afecto,
teológico también de la relación de Pablo con los discípulos de Tesalónica, ¿ya? Recuerde que en el libro de los Hechos, eh, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, el historiador, nos relata los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿ya? El primero, el segundo viaje, y este encuentro que tuvo el apóstol Pablo con las personas de Tesalónica está inserto en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo con algunos de sus compañeros colaboradores. Y como siempre, cuando Pablo visitaba un lugar, ya haya sido en Asia o lo que era Europa o lo que hoy día es Europa, él comenzaba proclamando el Evangelio en las sinagogas, donde por supuesto asistían los judíos y también gentiles piadosos o gentiles temerosos de Dios, que se estaban convirtiendo al judaísmo. Pero luego de estar 3 días de reposo, por lo tanto 2 o 3 semanas, en la sinagoga discutiendo, debatiendo con los judíos, el apóstol Pablo después se vuelca a comunicar, se vuelca a comunicar el evangelio a los gentiles, ¿ya? Y en este caso está un par de semanas, un par de meses, y algunos gentiles o muchos gentiles creen en el evangelio. Y eso es lo que nos relata que el apóstol Pablo está recordando lo que sucedió con ellos, cómo fue un poco de persecución, de padecimiento, llevarles el Evangelio. Y en este breve tiempo, los nuevos creyentes de Tesalónica, discípulos de Jesucristo, atrapan el corazón del apóstol Pablo de tal manera que después cuando Pablo va a otra ciudad, cuando tiene que escaparse de Tesalónica, le manda a Timoteo para que vean cómo quedaron los hermanos. Pablo le trae muy buenas noticias y le dice que estos hermanos son divulgadores de la palabra, que son imitadores de ellos como discípulos, al mismo tiempo son ejemplos de los que están arriba ahí en Macedonia, abajo en Acaya, es decir, estos nuevos discípulos de Jesucristo están transformando toda esa zona geográfica, ¿ya? Producto de su fe y producto también del hacer como discípulos, de su obediencia. Así que Pablo está recordando este momento, este encuentro, esta vivencia que tuvo con los hermanos. El capítulo 1 es la identidad del discípulo. En el capítulo 2 podemos ver ahora el modelo del corazón del discipulador. Es decir, Pablo es como que abre las cortinas de su corazón y nos muestra cómo era el corazón del apóstol Pablo como discipulador, como maestro de estos nuevos creyentes. ¿Ya? Por eso entonces el título, ¿ya? de este segundo capítulo es el corazón del discipulador. Así que ahora, con esta nueva clase, entramos de lleno a todos los que están en el ministerio y que se han ofrecido voluntariamente para discipular, para instruir a otros, para enseñar a otros las verdades del Evangelio. Así que aquí se nos describe, o el apóstol Pablo describe su corazón como maestro, como discipulador, como instructor ya de la palabra de Dios. Por eso está el corazón del discipulador. ¿Ya? Tesalonicenses capítulo 2. Y tal como lo presenté ayer, el corazón del discipulador, el apóstol Pablo lo muestra en estos dos conceptos paternales, ¿ya? El corazón de una madre y el corazón de un padre. El corazón de una madre y el corazón de un padre. ¿Ya? Así que unos segunditos ahí para que puedan venir tal vez recuerdos, imágenes a su mente ahí para entrar también al corazón de este texto. El apóstol Pablo está describiéndose a sí mismo como este padre espiritual, esta paternidad espiritual, es decir, de él que llevó al evangelio a estos
nuevos creyentes de Tesalónica y cómo él describe la relación de discipulado, de instrucción, de enseñanza a estos nuevos discípulos. Y él ocupa dos analogías muy vívidas que por supuesto van a despertar una serie de recuerdos, de imágenes en el corazón de todos los que leeríamos esta primera carta. El corazón de una madre que cuida a su hijo y el corazón de un padre que consuela a su hijo. ¿Ya? Esos son las dos características que nos van a ayudar a nosotros los discipuladores, los maestros, a poder ver a nuestros discípulos de esta manera, como hijos, y nosotros como una madre y como un padre, ¿ya? Para que no se queden solo con la idea de la pantalla ahí, de la visual, vamos a recordar nuevamente los versículos bíblicos, ¿ya? Que por supuesto es lo que nos comunica toda la sabiduría de Dios. Aquí, regreso, ya, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 7, él está contrastando esta relación o sea, él se ve como esta nodriza, como esta mamá de un niño recién nacido, en este cuidado con ternura, él se está contrastando a sí mismo con aquellos falsos maestros, ¿ya? Ahí yo lo expliqué el día de ayer, ¿cierto? Dice el versículo 3, dice, nuestra exhortación, es decir, nuestro ruego, nuestra súplica de Pablo, Timoteo y Silas, no procedió de error, ¿verdad? Ni de impureza, ni fue por engaño, que es lo que estaban haciendo estos falsos padres espirituales, ¿ya? Que estaban desviando a estos nuevos creyentes. Fuimos aprobados, dice, por Dios para que se les confiase el Evangelio. Así hablamos, dice el apóstol Pablo, ¿ya? No como para agradar a los hombres, que es lo que buscaban siempre los judaizantes, los fariseos, ¿ya? Nunca usaron palabras lisonjeras, estas palabras mojigatas que pretenden tocar la espalda, ¿verdad?, del discípulo para decirle que todo está bien, pero nunca les confrontan con la verdad de Dios. Ya ellos buscaban la avaricia, Pablo de ninguna manera, nunca fue este discipulador motivado por la avaricia, tampoco buscó la gloria de los hombres, como sí lo hacían estos falsos padres espirituales. En cambio, dice Pablo, fuimos, él se incluye a sí mismo con los otros discípulos y apóstoles, fuimos tiernos. Y aquí yo marqué con rojo las palabras que tienen que ver con el afecto, con el cariño, ¿ya? Que son tan propias de una madre, como ustedes describían. Pablo dice, fuimos tiernos. Esa es una palabra que es propia, ¿verdad?, de una mamá. La ternura de una mamá, que es lo que se espera básicamente, ¿verdad? Dice que como la mamá que cuida con ternura a sus hijos. Está hablando, dice Pablo en el verso 8, tan grande es nuestro afecto, nuestro cuidado, nuestro cariño por ustedes, discípulos, seguidores, ¿ya? Que incluso dice, hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también dice nuestras propias vidas. Y literalmente, al igual que Jesús, el apóstol Pablo entregaba su propia vida, su propio cuidado, ¿ya? Su propia seguridad por llevarles esta leche materna que era el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos, sus discípulos, habían llegado a serles muy queridos, muy amados. La palabra ahí queridos viene de la palabra ágape, ¿ya? Ustedes llegaron a sernos a nosotros muy amados. Así que, no sé, todos los hermanos que ya han solicitado el librito para discipular, ¿ya? Yo sé que varios de ustedes ya tienen el libro en su poder ahí que imprimió la hermana Mari Figueroa. Así tienen que verse en cuanto a afecto, a ternura, a cariño. Deben verse y considerarse ustedes mismos como el corazón de una mamá que cuida a sus propios hijos. Y en su relación de discipulado debe haber ternura, debe haber afecto, debe haber querer,
¿ya? O amor. Ahora, todo esto contextualizado, queridos hermanos, ya no se trata que le vamos a andar haciendo cariño, ¿verdad? Yo no le voy a andar haciendo cariño a ningún discípulo, ¿ya? Eh, ¿Verdad? Tomarle la mano a otro joven, ¿verdad? Como mostrando ternura. Yo no soy de andar abrazando ni palmoteando la espalda, pero tenemos que contextualizar, ¿verdad? Tampoco el apóstol Pablo andaba así haciendo cuchicuchi a los hermanos de Tesalónica, pero sí yo creo que entendemos todos que es a lo que lo motiva y la manera que se transmite. Yo podría transmitir la enseñanza, ¿verdad?, a un discipulado como lo hace un académico, ¿verdad? Como lo hace un profesor en una cátedra, con distancia. A veces hay profesores que son soberbios, ¿verdad?, en su enseñanza. A veces hay hombres que son condescendientes, es decir, ven a sus discípulos como enanitos, ¿verdad? Y ellos como grandes pensadores, grandes instructores. Eso es justamente lo contrario a la imagen de la mamá, ¿ya? Si yo veo a mi discípulo como yo, es decir, como otro discípulo, yo también soy discípulo. ¿Qué es lo que me debe motivar? No la condescendencia, ¿verdad? No la arrogancia, sino el amor de Cristo, el amor del apóstol Pablo, ¿ya? Y la segunda figura que utiliza para describir el corazón de un discipulador está en el verso 11, que ahora él se ve como padre, ¿verdad? Y aquí habla, como creo que decía el hermano Rodrigo, ¿verdad? Versículo 9, del trabajo y de la fatiga, de alguien que protege, que provee, ¿ya? Que todos los padres, yo creo, especialmente los padres más de la generación anterior, que literalmente tuvieron que sudar, ¿verdad? Con trabajo físico, de la fatiga, dice el apóstol Pablo, trabajo. Dice Pablo, trabajando de noche y de día. Y esto es literal, como le expliqué el día de ayer, Pablo es como si en la noche trabajara haciendo sus tiendas con Priscila y Aquila y quizás con cuantos otros colaboradores para ganar su pan, el pan día a día. Pablo decía que él no había comido el pan de balde de nadie. Es decir, estas manos, dice el apóstol Pablo, le sirvieron para ganarse su pan. Y en el día que hacía, trabajaba predicando el Evangelio. Y ninguno de nosotros los que servimos a Dios nos vamos a quejar por eso, ¿verdad? El obrero que se queja por eso no es digno de ser un obrero de Dios. Así que esto no habla del papá, de la labor del padre, protector y proveedor, ¿ya? Y ustedes me fueron testigos, dice el versículo 10, cómo también se comportó, como decía el hermano José Luis, de la coherencia, ¿ya? Del padre, dice, yo y mis compañeros vivimos santa, justa, irreprensiblemente, ¿ya? ¿Cómo nos comportamos con ustedes los creyentes? Así como el Padre a sus hijos, dice el apóstol Pablo, les rogábamos, les suplicábamos, eso significa exhortar, y les animábamos o alentar a cada uno de ustedes. Así que, queridos hermanos que están acá, ese es el corazón de nosotros los discipuladores. Ahora, ¿cómo usted lo aplica a su contexto, a su vida? Aquí obviamente el Señor nos da un tremendo margen, ¿ya? Porque cada uno tiene su personalidad, su carácter, algunos son más cariñosos, otros quizás son un poquito menos cariñosos, pero que el Señor nos dé sabiduría para cómo mostrar esta ternura, este afecto, este trabajo, incluso a veces está la fatiga que significa tener que estudiar la Biblia y comunicarla a nuestros discípulos. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta al respecto. Podría seguir desarrollando este concepto del papá y la mamá, pero yo creo que ya lo dejo hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o duda sobre el corazón del discipulador o algo que quiera aportar en esta imagen, en esta analogía del papá y de la mamá para los discípulos? Bien, sigo entonces. Y termino con esto, ya que está presente en toda esta carta a los tesalonicenses y que fue lo que también enseñé hace unos domingos atrás.
la savia del discipulado es el amor. Y eso es precisamente el corazón del discipulador. Como padre, como madre espiritual, este concepto de la paternidad espiritual entendido correctamente, ya no como los falsos maestros que manipulan a sus hijos, ¿verdad?, para aprovecharse de ellos, los miembros de la iglesia, no, aquí estamos viendo, ¿verdad?, la paternidad correctamente. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis del amor bíblico en las relaciones del discipulado, la relación entre el discipulador, discípulo y entre los discípulos, ¿ya? Así que Pablo nos vuelve a recordar esta savia del discipulado que es el amor. Recuerde que hace unos domingos atrás prediqué en Juan capítulo 13 cómo el apóstol Pablo le ruega a sus discípulos, a sus seguidores, que se amen unos a otros, como yo, dice Cristo, los amé a ustedes. Ese es el modelo y el patrón del amor del discipulado. Y quiero que volvamos ahí a Tesalonicenses, ya, capítulo 3. Esta sección ya es breve para ir terminando. Mire, solamente les quiero mostrar el texto bíblico para que ustedes puedan meditar, también desarrollarlo. Y Pablo habla bastante aquí del amor. Aquí sigue hablando de Timoteo, de este viaje que tuvo ahí, ¿verdad? Históricamente, cuando los visitó en Tesalónica, cuando después Pablo tuvo que irse a Atenas, ya a Corinto, Atenas, y desde Atenas ahí le envió a Timoteo, uno de sus colaboradores. ¿Para qué? Para que vaya a preocuparse de estos discípulos en Tesalónica, ¿ya? Pero mire, cuando dice el versículo 6, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes, tesalonicenses, a nosotros, los discípulos, los que enseñaban, dice que les dio buenas noticias de la fe y del amor de estos discípulos. Es decir, Timoteo estuvo un tiempo con los tesalonicenses y después cuando regresa Pablo les habla de la fe y del amor de estos discípulos. Así que el amor sigue siendo una característica fundamental en la vida del discípulo, ¿ya? Y miren, y este amor no es solo un amor intelectual, sino que es un amor de afecto, porque dice que ustedes siempre nos recordáis con cariño, es decir, los tesalonicenses seguían manifestando este concepto de la ternura, del afecto hacia el apóstol Pablo y quienes les enseñaron la palabra. Ellos, en estos tiempos de tanta virtualidad, ¿verdad? Creo que el otro día hablábamos, hermano Fabián, ¿cierto? Hablábamos con otro hermano sobre, creo que ahí sigue mi hermano Fabián, ¿verdad? Sobre la tendencia de, eh, de los institutos, de los seminarios, de llevar la enseñanza, la instrucción a plataformas virtuales. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es decir, en todo tipo de cosas, los trabajos y también, por supuesto, las universidades, en este caso seminarios, facultades, están llevando la instrucción a una plataforma virtual, como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿ya? Así que no es que lo estoy criticando, pero quiero hacerles ver que lo esencial en la relación del discipulado, que es el vernos, y no a través de una pantalla, ¿cierto? No a través de un audio, que finalmente son cosas digitales, son ceros y unos, ¿ya? Sino dice que estos hermanos deseaban ver al apóstol Pablo, como también dice nosotros a ustedes. Hermano, nosotros nos damos la licencia aquí de tener estas clases de manera virtual porque nos vemos toda la semana, ¿cierto, hermano? Nos vemos los jueves, nos vemos, algunos saben los sábados, otros los domingos, los días martes, las mujeres los sábados, los jóvenes, así que no es que no nos estamos viendo, pero para que ustedes se den cuenta, incluso los tesalonicenses tenían el deseo de ver otra vez a Pablo, de estar con él, de manifestar cariño, afecto, amor hacia su padre espiritual, en este caso, en el concepto del discipulado, ¿verdad? En medio, dice, de la necesidad de Pablo, la aflicción, dice,
estos padres espirituales, discipulares, fueron consolados por sus discípulos, ¿ya? Sigo avanzando. Mire, el ruego de Pablo, capítulo 3, sigo en el capítulo 3, versículo 12, lo tengo marcado con rojo ahí, ¿ya? Y él desea que el Señor, verso 12, los haga crecer a ellos y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros, los discípulos, lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Se fijan o no? Es decir, el apóstol Pablo ruega que el amor crezca y que abunde entre ellos y con otros. Y Pablo se pone de ejemplo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Así que vuelvo a repetirles, maestros, discipuladores, la necesidad de crecer en amor, de abundar en amor, en todos los aspectos, ¿ya? Cuando hablamos de este amor, estamos hablando del amor ágape y el amor filial. Y si tengo que traducir estas dos palabras al castellano simple, es el amor de entrega y el amor de afecto. Se complementan, ¿ya? El amor ágape y el amor filial es el amor de entrega y el amor de afecto. Y Pablo le ruega al Señor que haga crecer y abundar este amor uno para con otros y para con todos. ¿Cómo vamos a manifestar este amor? Bueno, lo manifestamos instruyendo, enseñando, acompañando, consolando, reprendiendo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de este amor en el discipulado, hermanos? Para que sean afirmados vuestros corazones. Es decir, el amor es lo que afirma el corazón del discípulo. Entonces, si aquí estoy viendo a mi hermana Susi, justo la tengo aquí en la primera pantallita, aquí en mi pantalla, ¿ya? Entonces, el amor de la hermana Susi por su hija Paulette, manifestado de todas las maneras como lo hacen las mamás por sus hijas, bueno, ese amor afirma el corazón de su hija Paulette o afirma el corazón de su hijo Carlos o Miguel. Y ¿verdad? Los papás y las mamás pueden pensar en millones de formas como manifestamos amor, pero el amor, queridos hermanos, el amor de entrega y de afecto afirma, establece, le pone un fundamento a los corazones de los hijos. Ahora lo estoy haciendo puntualmente aquí, ¿verdad? Con una mamá, con su hija, pero eso tenemos que llevarlo a la relación del discipulador con el discípulo. Yo sé que para los padres es más fácil, ¿verdad? Porque viven esa experiencia. Tal vez para los solteros es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque no han experimentado este amor que significa ver a un hijo o a una hija, protegerle, cuidarle, como decía Rodrigo, negarse a sí mismo en pos de sus hijos. Pero miren, queridos hermanos, y es necesario repetírselo, y hago crecer aquí la letra en la pantalla, ¿ya? El amor tiene el propósito de que nuestros corazones o los corazones de los discípulos sean afirmados, sostenidos. El amor es lo que hace posible eso. El amor de entrega y el amor de afecto. Amor ágape y amor filial. ¿Ya? Y sigo avanzando el capítulo 4. Tesalonicense está ahí en pantalla, capítulo 4. Esto no es un oasis, ya en medio de la carta. No, este es en lo permanente del apóstol Pablo. Mire, voy a avanzar aquí, que dice el capítulo 4, verso 9, y el verso 10, ahí lo tengo marcadito en la pantalla. Dice, pero acerca del amor fraternal, filial, el amor de afecto, dice, no hay necesidad de que yo les escriba, aunque igual le está escribiendo, ¿verdad? Estos son recursos literarios. ¿Por qué dice? Porque los discípulos aprendieron de Dios. ¿Se fijan? Con verde. Ustedes aprendieron de Dios qué cosa? Que se amen unos a otros. Y también dice, ¿cómo lo hacían los discípulos de Tesalónica? Así, amarse unos a otros. ¿Con quién lo hacen? ¿Con quién están practicando este amor fraternal?
Versículo 10. ¿Con quién? Lo marqué ahí con morado. con los hermanos. Sí, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, el amor del discípulo no solamente llega a los de la iglesia local, sino abundaba para todos los que estaban desparramados por Macedonia, ¿ya? Pero Pablo dice, os rogamos, hermanos, que abunden más, abundar más en este amor del discípulo. ¿Ya? Ahí anota usted, Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahí se los marco para tener más énfasis. La savia del discipulado es el amor. El amor práctico es lo que afirma el corazón de los hermanos. ¿Ya? Déjeme ver si tengo algo en el capítulo 5. Creo que ya ahí ya se acaba porque el capítulo 5 es la despedida. Sí, no tengo nada marcado ahí de manera especial. ¿Ya? Muy bien. Ahí ya nos estamos viendo. La última vez para que quede en su mente ahí lo doy día. El corazón del discipulador. Tesalonicenses capítulo 2. El corazón del discipulador debe ser el corazón de una madre que cuida a su hijo y como el corazón de un padre que consuela a su hijo. Así el apóstol Pablo se veía a sí mismo como maestro, como discipulador de los discípulos, no solo en Tesalónica, sino en todas las ciudades que estuvo. Recordando que la savia del discipulado, es decir, este líquido que transmite vida, nutrientes a la planta, al árbol, es lo que debe transmitir vida, eh, eh, establecer, afirmar los corazones del discípulo, ya el amor. Así que ahí terminamos con esta clase hoy día, creciendo juntos.